Saludos ingenieros. Continuando con la segunda parte del capítulo 2, que tiene que ver con los elementos sometidos a fuerzas axiales, específicamente a los miembros a compresión, definidos en el capítulo F2.5 de la ENET serie 10. Entonces, cuando estemos hablando de miembros a compresión, estaremos hablando de elementos que transmiten una fuerza a compresión y que su resultante en cada extremo está aproximadamente en el eje centroidal. Es el caso de los elementos de tipo columna, los elementos tipo brace o los elementos que hacen parte de una cercha, los cuales en algunas condiciones de su comportamiento estarán sometidos tanto a tensión como a compresión, que es el caso que estamos evaluando en este caso. Casi siempre estos elementos, cuando hablamos de elementos a compresión, casi siempre terminamos o los denominamos puntales o columnas. Entonces aquí, de ahora en adelante, hablaremos de columna haciéndonos referencia a elementos que estaremos hablando que están sometidos netamente a compresión. Estas son las sesiones tipo, las cuales pueden usar como elementos tipo columna. Casi siempre tratamos de que la sección de esos elementos sea muy regular y que tanto la inercia en X como la inercia en Y sean muy similares para garantizar un buen comportamiento de esa sección. Por lo tanto, casi que lo que son tuberías tienen un muy buen comportamiento ante esta carga. Entonces, hay tres modos generales de falla, los cuales dominan o predominan a la hora de hacer un diseño de un miembro a compresión. Pero para poder entender ese modo de falla, veamos el siguiente video, en el cual podemos ver una columna con tres longitudes diferentes. Vemos cómo se está comportando esa columna a medida que vamos aumentando la carga. Entonces, podemos ver que si hay un desplazamiento en los dos sentidos, tanto en X como en y además de que hay un desplazamiento en los dos sentidos, la columna se está deformando o se está pandeando. Y eso es más evidente en la columna con mayor longitud. Entonces hablaremos de los modos de falla de esos elementos que están sometidos a compresión. El primer modo de falla que se puede presentar es el pandeo flexionante o pandeo de Euler. En este caso los miembros están sometidos a flexión y se vuelven muy inestables, asumiendo de que los elementos están articulados en cada uno de los extremos. Podríamos definir que la carga crítica de Euler está en función del modo de elasticidad, de la inercia y de la longitud. Si vemos, esa carga crítica está en función de las propiedades del material y de la longitud del material, pero no depende de la resistencia del material. ¿Bien? O sea, el FY no está involucrado en esa capacidad o carga crítica de Euler. Estoy definiendo el esfuerzo de Euler como la carga sobre el área transversal del elemento. Reemplazando los valores de carga y área, podemos definir esta expresión, la cual nos representa el esfuerzo de Euler para esta condición de la columna, la cual está simplemente articulada en los dos extremos. Otro modo de falla es el pandeo local, el cual ocurre cuando alguna parte de la sección transversal de la columna es delgada y se pandea localmente antes que suceda otro pandeo. Realmente la susceptibilidad de una columna al pandeo local se mide por la relación ancho-espesor de las partes de su sección transversal. Entonces esa relación ancho-espesor que define el pandeo local, como lo vemos aquí, está definida en una tabla F224-1 de la NRC10. Entonces vemos que se presenta ese pandeo local que va a depender de si el elemento está o no está riostrado a lo largo de su sección. Entonces, como es una relación de los espesores, la NRC10
presenta unos valores tope para esas relaciones. Entonces yo lo que debo hacer es definir qué tipo de sección estoy usando y verificar si esa relación ancho-espesor se cumple o no se cumple. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí para los perfiles I, vemos que esa relación B sobre T es 0.56 E por FY. Entonces, esa es la relación del vértex que yo debo revisar para ver si el elemento es o no es el vértex. Otro modo de falla que evaluaremos, que estaremos estudiando, es el pandeo flexio-torsional, el cual puede ocurrir en columnas que tienen cierta configuración en su sección transversal. Esas columnas fallan por torsión o por una combinación tanto de torsión como flexión. Indudablemente, las secciones en las cuales su centro de cortante no coincide con su centro geométrico o su centro de gravedad están más susceptibles a que se presente este fenómeno, ¿no? En este caso, por ejemplo, las secciones I realmente son doblemente simétricas, por lo tanto es menos susceptible a estas secciones doble ángulo donde su centro de cortante está por fuera o está muy lejos del centro geométrico de la sección. Entonces, el pandeo flexio-torsional está definido en el título F254 de Mercedes y depende del tipo de sección que estemos evaluando. Entonces, el pandeo flexio-torsional será un esfuerzo crítico por un área bruta. El área bruta es el área de la sección que estamos trabajando y el esfuerzo crítico se va a calcular según lo que define o se define en la NRC10. En este caso, por ejemplo, para secciones I o secciones Z, el esfuerzo crítico está definido. En función del módulo de cortante, de una constante a la B, de la longitud efectiva y de la constante de torsión, y también de las inercias, ¿no?, que también están en esa relación. Entonces yo debo evaluar o debo definir qué tipo de sección estoy trabajando y debo buscar la ecuación que debo trabajar para ese tipo de sección. Entonces veamos, por ejemplo, aquí están las ecuaciones que se definen en la NRC10 con respecto al pandeo por torsión y pandeo por flexio-torsión. Entonces vemos lo que les acabo de mencionar, que la carga nominal está en función de un esfuerzo crítico y un área bruta, y que se dan diferentes ecuaciones para calcular ese esfuerzo crítico. Aquí está un esfuerzo crítico para miembros a compresión con ángulo doble T dispuesto con una separación constante de al lado CW en la sección T. Y se dan otras ecuaciones para otros tipos de secciones que los invito a que lo revisemos. Esta es la tabla que acabamos de ver, donde se define cada una de las ecuaciones que yo debo usar dependiendo del tipo de sección con la cual estoy trabajando. Ahora vemos el término de longitud efectiva, definido en el capítulo F252 de la NRC10. Usted dice que la longitud efectiva de una columna se define como la distancia entre los puntos de momento nulo de la columna, es decir, la distancia entre dos puntos de inflexión. Recordemos que la ecuación de Euler que hemos definido está para este tipo de columnas, ¿no?, donde hay una articulación y una articulación en cada extremo. Para ese caso hemos definido que K es igual a 1, que K sub L sería igual a L, ¿cierto? ¿No? Porque K sub L, que digamos que donde K es el coeficiente de longitud efectiva. Entonces, como hemos hecho o hemos definido unas ecuaciones para calcular el esfuerzo en función a lo que está pasando en esta condición, lo que hemos dicho, bueno, calculemos un factor de modificación de longitud para poder aplicar las mismas ecuaciones a las otras consideraciones o otras condiciones que se puedan presentar. Entonces,
Por ejemplo, aquí tenemos una columna que está doblemente empotrada, la cual los puntos de inflexión están casi que a un cuarto del apoyo, por lo tanto la longitud efectiva o el K es 0.5. Lo mismo pasa para una columna que está articulada y empotrada. Entonces ese coeficiente o ese factor de modificación lo que hace es que entra en la ecuación que ya hemos definido para calcular y considerar todo como si estuviéramos bajo esta consideración. Hemos visto elementos en los cuales las columnas presentan restricciones tanto superior como inferior. En esos casos siempre hemos pensado que el coeficiente de longitud efectiva es inferior a 1. Sin embargo, en los pórticos, por ejemplo, como un pórtico sencillo como este, vemos que ese coeficiente de longitud efectiva tiene un valor de 2, dado que se van a presentar una deformación en la parte superior que obliga a que esa deformación o esa catenaria que se está presentando tenga ese valor. Entonces, recordemos que lo que estamos calculando es un coeficiente de modificación de la longitud, no estamos calculando el K para modificar la longitud del elemento. Ya hemos definido que el esfuerzo efectivo está en función de L sobre R, entonces ahora lo que estamos haciendo es que le estamos incorporando a este L, lo estamos modificando por K sub L. Entonces ya aquí aparece un valor que es muy popular, que es la relación del T, que es K por L sobre R. Entonces, en la NRC10 da unos parámetros de ese valor, de valores de K, para poder calcular esa relación. Estos son los valores entregados en la NRC10. Vemos que, dependiendo de la condición del apoyo, tanto superior como inferior, así va a ser el valor de K que debo considerar. La NRC10 recomienda que la relación K por L sobre R sea menor que 2 para no tener que, y para poder utilizar las ecuaciones anteriormente descritas. Hemos revisado en un edificio que estaba un solo nivel, ¿no?, que se permitía desplazar. Uno de los apoyos estaba restringido y el otro estaba liberado. Fue muy fácil predeterminar cuál era el valor de coeficiente efectiva. Pero ¿qué pasaría con una columna que tenemos arriba, donde tanto el apoyo inferior como el apoyo superior están libres para desplazarse a la hora de la fuerza horizontal? Entonces vemos que esta es la condición que vamos a evaluar. Tanto el nodo A como el nodo B se pueden desplazar, y esos nodos, indudablemente, su desplazamiento en este sentido va a depender de la rigidez de los elementos que llegan a ese nodo, ¿no?, tanto en X como en Y. Entonces yo debo calcular el coeficiente de longitud efectiva en función a la rigidez tanto de los elementos horizontales como de los elementos verticales. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que para poder calcular ese coeficiente de longitud efectiva debo considerar la relación de rigidez en las columnas contra la relación de rigidez en las vigas. Estoy teniendo en cuenta la inercia y la longitud de columna y la inercia y longitud de viga. Cuando ya yo he calculado ese coeficiente G, que es una relación de resistencia o de capacidad, yo puedo utilizar uno de estos monogramas que se presenta para estimar esa capacidad. Estos monogramas están presentes en el AICC 360, en el capítulo A71 y A72, son las figuras A71 y A72, donde yo puedo estimar, calcular el G en el apoyo inicial y el G en el apoyo final. Y lo que hago es que trazo ese valor o trazo esa línea para poder determinar el valor de K que requiero como coeficiente de modificación de longitud efectiva. Va a depender si el pórtico está riostrado o es un pórtico rígido, ¿no? Dependiendo qué tipo de pórtico estoy analizando, yo podré determinar el valor de G, que es el valor que quiero determinar para poder
calcular mi coeficiente de modificación de longitud o coeficiente de longitud efectiva. Ok, existen unas consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de usar esos monogramas, ¿no? Una de las consideraciones es que cuando estemos trabajando con columnas articuladas en la fundación, el G será tomar un valor de 10. Y cuando la columna esté empotrada a la fundación, el G será igual a 1. Otra consideración es que según el extremo que está alejado de la viga, el factor D y L debe multiplicarse. Si es un pórtico restringido, si el extremo de la viga está articulada, es 1.5. Si el extremo de la viga está restringida a rotación, 2.0. En un pórtico no restringido, si el extremo de la viga está articulada, se multiplica por 0.50. Y si la viga está restringida a rotación, se multiplica por 0.67. Esas son algunas consideraciones que debemos tener a la hora de calcular el coeficiente de longitud efectiva y el valor de G para modificarlo, para modificar la respuesta. Bien, entonces la resistencia de diseño Φc-Pn, que es la resistencia de diseño a la compresión, será el menor valor entre los obtenidos para los estados límites de pandeo por flexión, pandeo por torsión y pandeo por flexotorsión. Recordemos que ya hemos definido el pandeo por flexión, el pandeo por torsión y flexotorsión. Entonces la resistencia de diseño será el menor valor obtenido de esos tres. Y el coeficiente Φ sub C, que es el coeficiente de reducción de resistencia por capacidad, tomará un valor de 0.90. Entonces tendríamos que la resistencia de diseño Φ sub C, P sub N, para miembros compactos y con doble eje de simetría, está definido para una carga nominal que será igual al área bruta por el esfuerzo crítico, donde ese esfuerzo crítico que necesito determinar va a depender de la relación del T del elemento. Para una relación del T menor que 4.71 raíz cuadrada de eso sobre F sub y, el esfuerzo crítico está definido por esta ecuación. Y si la relación del T es mayor a 4.71 raíz cuadrada de eso sobre F sub y, estará definido como este valor. Esto quiere decir que esta ecuación 0.87 por F sub y me permitirá conocer el esfuerzo crítico en el rango elástico, y esta ecuación me permitirá conocer el esfuerzo crítico en el rango inelástico. Este es un valor muy aproximado para calcular ese valor. Entonces ahí tendríamos el cálculo del esfuerzo crítico. Recordemos que el Fe que está acá en la ecuación del esfuerzo crítico es el esfuerzo doble, que está calculado como pi cuadrado por E sobre la relación del T elevado al cuadrado. Aquí tenemos un monograma que nos permite calcular la resistencia de diseño, de acuerdo a lo que acabamos de definir, donde podemos ir calculando y verificando las condiciones que nos están solicitando y nos está dando una referencia de qué artículo en la norma debemos usar para calcular dicha referencia. Esto es un monograma que utiliza el método reducido para poder calcular la resistencia de diseño de un elemento de compresión. Resolveremos dos problemas en esta parte del curso. El primero será diseñar una columna de 6 metros de longitud con un perfil W de 0 a 36 para que resista una carga muerta de 100 kN y una carga viva de 150 kN. No se consideran ni cargas de encima ni de viento. Esto aparecerá en el video del ejemplo número 3. Y un cuarto ejemplo que es hallar la resistencia de diseño de un perfil tubular 200 por 100 por 5 mm de acero a 500 grados B. Tenemos una longitud de pandeo restringida tanto en el eje mayor de 4 como en el eje menor de 2. Y se le dice que hay un arrastramiento al medio y que los apoyos son articulados. Entonces estos problemas nos estarán enviando en un próximo video la solución de estos dos problemas. Muchas gracias.